Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar Narrativas Interactivas, Historia para un Mundo Digital. Webinar que invita la Universidad Autónoma de Occidente por medio de su programa La Especialización en Comunicación y Periodismo Digital en modalidad virtual. Doy paso a nuestra panelista del día de hoy, a la profesora Isabel Cristina Paz. Ella es comunicadora social, periodista y máster en diseño. Es profesional con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos comunicativos, manejo de medios virtuales y relaciones públicas. Docente relacionista pública, bloguera y realizadora y productora de contenido para televisión, videos institucionales y demás productos audiovisuales. Además, es coordinadora académica de la especialización ya nombrada anteriormente. Profesora Isabel, la sala es toda suya. Buenas tardes a todos. Me encanta tenerlos aquí. Sean bienvenidos a este webinar sobre narrativas interactivas. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a la charla y les voy a compartir la presentación. Un momento. Laura, por favor, déjame el rol de presentador para poder yo... Sí, profe, ¿ya lo tienes? ¿Me confirmas? Listo, ya me lo acabas de pasar. Gracias. Sí, listo, dale. Bueno, entonces, como les comentaba, las narrativas interactivas son algo muy actual y que está generando mucho interés, especialmente en el mundo digital. Y es precisamente porque los medios digitales permiten cosas que los medios anteriormente no nos permitían, ¿sí? Estos medios digitales tienen varias características, principalmente hay tres componentes de los medios digitales que ayudan a que nosotros tengamos diferentes experiencias y esos tres componentes son precisamente los que hacen que la forma de contar historias se haya diversificado, como la humanidad pueda ser creativa para poder diversificar la forma de contar historias, que es algo que ha caracterizado a la humanidad desde sus inicios, ¿sí? Entonces, nosotros digamos que dentro de los medios masivos, anteriormente nos preguntábamos muchas cosas acerca de contar historias y sobre todo sobre los formatos. Por ejemplo, cuando se empezaron a producir películas para ser distribuidas o para ser sacadas al aire por televisión, la pregunta de muchos expertos era si clasificar esas películas como cine, aun cuando no se pasaran por salas de cine o de pantallas gigantes, sino por la pantalla chica, que era la televisión. Sin embargo, en plataformas como Netflix, estamos viendo que hay unos nuevos contenidos que hacen que nosotros nos cuestionemos cosas distintas, como por ejemplo, si esas historias que generan ciertas experiencias a partir de mi interacción con el aparato realmente son películas o si son, por ejemplo, videojuegos. ¿Por qué este tipo de preguntas? Porque básicamente la interactividad en términos narrativos lo habíamos experimentado a través de los videojuegos. Sin embargo, los videojuegos no han sido la única, digamos, el único equipo en donde nosotros hemos experimentado o hayamos tenido la oportunidad de ver qué otras formas podemos de experimentar para contar historias. Incluso el computador, vamos a ver varios ejemplos que en el computador desde los años 80 venimos experimentando otra forma de contar historias. Sin embargo, con la película Bandersnatch, que es una película que salió en Netflix hace un par de años, generó una tremenda discusión
Y me pareció a mí muy particular porque Bandersnatch no había sido el primer producto interactivo que habían sacado. El primer producto interactivo había sido un programa para niños que se llamaba El gato con botas, que es básicamente basado en el personaje de Gato con botas de Shrek, ¿sí? Entonces sale esta película y revoluciona un poco y empiezan entonces a generarse una discusión si lo que nosotros estamos viendo solamente por ser interactivo ya deja de ser película y pasa a ser videojuego. Básicamente la respuesta es que es simplemente una película interactiva. Entonces, estas películas interactivas, para quienes no han visto Bandersnatch, básicamente son historias que a partir de tus decisiones vas tomando caminos diferentes y por ende estas historias pueden tener muchos finales, tantos como el creador se pueda imaginar. Lo que pasa es que en la experiencia del usuario, cada usuario va a tener diferentes decisiones. Por tanto, la experiencia va a ser distinta. Esto ha generado una revolución. Realmente, casi que podríamos ofrecerle a todos los usuarios unas experiencias a partir de una historia que puede tener diferentes desarrollos. Entonces, quisiera un poco, digamos, dejarles más bien ver lo que piensan justamente creadores de este tipo de historias interactivas, como los creadores de Bandersnatch en Netflix. Es un video muy corto, pero que les va a dar un mejor panorama. Tiene audio.
Ok. Bueno, aquí como ustedes pudieron apreciar en el video, es muy corto, pero básicamente es un video que muestra justamente esta preocupación que tenían los creadores de esta historia de generar algo innovador y pensado especialmente para una plataforma digital, en donde la interactividad es uno de los componentes claves para mejorar la experiencia. Es decir, la televisión digital no es, por ejemplo, como la televisión tradicional. Aunque la televisión digital, aunque la televisión tradicional había o hace, por ejemplo, simulaciones de interactividad, a través de lo digital sí podemos realmente experimentar esa interactividad. Pero entonces, digamos que como pudimos ver, ahí los creadores de la historia estaban muy preocupados sobre el desarrollo, porque al tener tantos caminos que recorrer en una historia, digamos que dependiendo de la decisión de los interactores, teníamos que pensar entonces el desarrollo que conllevaba esa decisión. Entonces, eso es básicamente lo que tratan de hacer los creadores de historias interactivas, ¿sí? Para quienes desean ver el video, yo igual les voy a dejar los enlaces, ¿sí? Algunos enlaces se los voy a poner en el chat para quienes quieran también, digamos, experimentar el video más tranquilamente en su casa. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a entrar un poco más a desglosar qué es esto de las narrativas interactivas, ¿sí? Porque mencionamos un ejemplo, mencionamos lo nuevo que trae, pero y también los cuestionamientos que ha traído, pero realmente ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de forma un poco más pausada. La forma tradicional de contar una historia se daba a partir de un inicio, un desarrollo y un desenlace. Siempre nos contaron las historias de esa manera hasta que aparecieron los medios digitales y especialmente a partir de los años 80 empezaron a experimentar con las historias de forma distinta a partir de las propiedades que tiene un medio digital. ¿Sí? Entonces, estos componentes de lo digital hacen que realmente los creadores de las historias tengan en cuenta todos esos aspectos. Ahora les voy a mostrar cuáles son esos aspectos. Las historias interactivas son precisamente aquellas que no solamente piensan en una sola forma de contar la historia, sino que por el contrario piensan cómo la va a experimentar el usuario. Piensan también cómo el usuario puede volverse co-creador. Fuera de eso, piensan cómo la tecnología puede apoyar la experiencia de la historia, ¿sí? Y finalmente empiezan a generar posibilidades infinitas de cómo puede ser la historia, porque una historia no solamente tiene un solo desarrollo, puede tener tantos desarrollos como el creador los piense o incluso como los mismos usuarios lo puedan considerar. Hemos visto, por ejemplo, que muchas historias que son muy populares, cuando llegan a las manos de los fans o del público, ellos incluso empiezan a generar sus propias historias. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos pensar que una historia puede tener tantos desarrollos como creatividad hay en cada una de nuestras mentes. E incluso para los creadores pueden tener diferentes desarrollos. Me dicen que hay problemas como con el sonido. No, profe, esos son algunos Okay, listo. por interno estamos solucionando. Bueno, listo, ok. Con el audio del video. Ok, bien, listo. Ok, listo. Igual ahí se los compartí por si desean disfrutarlo en la casa. Entonces, ¿qué se ha hablado? ¿Qué se ha experimentado? ¿Qué se ha estudiado?
¿qué tenemos nosotros a la mano para poder hablar de las narrativas interactivas? Lo primero que tenemos que saber es que en los medios digitales no solamente hablamos de las narrativas interactivas, también hablamos de las narrativas hipertextuales. Pero como son términos tan complejos y muy propios de la digitalización, entonces voy a explicarles cada uno. En el caso de lo hipertextual, básicamente trabaja las narrativas que son no lineales, es decir, que ellas pueden tener cualquier orden. Algunos, por ejemplo, dicen que Rayuela fue una de las obras que intentó ser no lineal. Sin embargo, no alcanza a ser hipertextual. ¿Por qué? Porque lo hipertextual nace de la idea de que diferentes textos se asocien a partir de enlaces. Y como yo soy, como usuario, quien decide qué enlace usar, entonces ahí se rompe toda linealidad. La primera historia que fue hipertextual se llamó Afternoon o Atardecer. Es del autor Michael Joyce. Se creó entre el 87 y el año 90. Su distribución se dio a partir de los disquetes. No sé si algunos de ustedes se acuerdan. Probablemente si tenemos una audiencia muy joven, pues no se van a acordar, pero los disquetes eran, digamos, los vamos a buscar. ¿Sí? Este tipo de disquetes. Entonces, esa historia, imagínense, se distribuyó a partir de allí, ¿sí? Como eran los años 87, 90, finales de los 80, todavía el Internet no estaba muy posicionado en la sociedad. Entonces, el autor lo que hizo fue distribuir la historia a partir de estos discos, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco cómo se experimentaba esta historia. Esta historia básicamente, este era el inicio, y lo que hacía el interactor cuando iniciaba era que le aparecía un inicio de la historia, pero dentro de esos párrafos habían unos enlaces que tú tenías que descubrir y a partir de los enlaces que tú le dieras clic, te llevaba a otra parte de la historia. En este caso, por ejemplo, el interactor le da clic en winter, ¿no? En invierno. Y esa palabra lo llevaba a otra parte. Digamos que en este caso el archivo del disquete tenía la posibilidad de que tú descubrieras cuáles eran las palabras que tenían enlaces. Por lo tanto, si yo entraba al mismo tiempo que todos ustedes, probablemente tendríamos una experiencia distinta porque yo le podría dar clic a una palabra y ustedes a otras. Y así sucesivamente íbamos a ir descubriendo la historia sin una linealidad. Sin embargo, hace poquito la historia cumplió 30 años y en su aniversario varios invitaron, aquí tenemos al autor, este es el señor Michael Joyce, y invitaron a varios, digamos, personalidades para que leyeran la historia de forma lineal, es decir, como se supondría que debería de ser el orden, digamos, lineal. Pero la gracia era precisamente que todos experimentáramos la historia de manera distinta a partir de los clics que nosotros le diéramos en esas palabras que tenían enlaces, ¿sí? No fue la única historia, hay otras historias como por ejemplo Patchwork Girl. Esta historia es más actual, aunque no mucho, se da en el 95. Sin embargo, no han sido las últimas. A diferencia de Afternoon, esta historia, por ejemplo, sí se publica en una página que se llamó Eastgate Systems, ¿sí? Y digamos que tenía la misma dinámica. Si nosotros ingresamos, digamos que aquí ya le incluyen unas imágenes y básicamente empieza, dependiendo de los clics de las personas o lo que las personas le daban, empieza a desarrollarse la narrativa, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que incluso tiene una estructura muy distinta a la estructura de Afternoon, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en las narrativas interactivas.
¿En qué se diferencian las interactivas de las hipertextuales? A ver, las hipertextuales igual necesitan de la interactividad, pero su gran característica es este asunto de que no es de forma lineal, ¿sí? En el caso de las interactivas, la gran característica es que a partir de la interactividad, el usuario se va, digamos, haciendo partícipe de la historia, ¿sí? Cosa que es un poco distinta. Entonces, ¿qué es esto de la interactividad? Cuando nosotros hablamos de interactividad, mucha gente suele confundirlo con interacción. Entonces, la interactividad es precisamente esa dinámica que hay entre la máquina y la persona. En cambio, la interacción es cuando, por ejemplo, hay una dinámica entre personas. Suponiendo, en este momento estamos teniendo tanto una interactividad, porque estamos teniendo una relación con la máquina, pero a su vez estamos teniendo una interacción, porque por ejemplo estamos conversando a través del chat o si prendemos los micrófonos estaríamos hablando entre nosotros. Entonces hay plataformas que permiten ambas cosas. Sin embargo, vamos a ver que la interactividad dentro de la narrativa no necesariamente requiere interacción. Digamos, es uno de los teóricos de lo interactivo. Es el señor Xavier Berenguer. Xavier Berenguer reconoce que hay 3 modelos de narrativas interactivas. Entonces, vamos a explorarlos en el día de hoy. El primero es el modelo ramificado, justamente el modelo que tiene la película Bandersnatch, de la cual hablamos anteriormente, que es la de Netflix, ¿cierto? ¿Qué tiene de particular este modelo? Que a partir de tus decisiones recorres la historia. Da la sensación de que tú cambias la historia, pero realmente lo que sucede es que tú estás recorriendo un camino de la historia, es decir, una posible historia de las que puede haber, ¿sí? Entonces, digamos que este modelo ramificado tiene incluso diferentes patrones dentro de su estructura. El más popular es este patrón que tenemos aquí, donde tenemos un solo inicio y varias decisiones, y de acuerdo a esas decisiones hay unas consecuencias, y esas consecuencias nos llevan a otras decisiones y así sucesivamente hasta tener un final. Este tipo de narrativa interactiva ramificada puede tener uno o muchos finales. Eso depende de la creatividad del creador de la historia. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, o les voy a mostrar diferentes tipos de estructura, ¿sí? Como les decía, esta es la estructura lineal, la que pues conocemos tradicionalmente. Esta es la más popular dentro de la ramificada. Pero también tenemos otro tipo de estructuras como esta que le llaman espina de pescado, como esta que le llaman dinámica, en donde la estructura es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque digamos que las decisiones me pueden hacer brincar de un lado a otro o incluso podemos llegar a un mismo punto y luego tomar decisiones, ¿sí? Entonces es un poco más compleja. Tenemos otras estructuras como esta, donde desde el centro tomamos diferentes caminos. En este caso tenemos 4 caminos. Por ejemplo, que nosotros iniciemos en una situación y escojamos un personaje y nos vamos a recorrer la historia de acuerdo a ese personaje. Ese podría ser un ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, la narrativa en hilo, que básicamente se da de forma paralela y al final tenemos un solo final, como vemos por aquí. Finalmente está la narrativa paralela. Estas estructuras son muy complejas porque, como ustedes se pueden dar cuenta, aunque tomamos diferentes decisiones, podemos llegar a un punto en común, pero lo que cambia es el cómo, ¿cierto? Llegamos a ese punto y volvemos a dispersarnos de acuerdo a las decisiones que vayamos tomando. Bueno, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es entonces el esquema
o el mapa interactivo, o como se dice en inglés, el flowchart de Bandersnatch. En el caso de Bandersnatch, el flowchart o mapa interactivo es bastante complejo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que iniciamos la historia. El inicio de la historia es que el personaje va a desayunar y nos ponen a escoger la marca de cereal que el personaje pues va a tomar de desayuno. Luego después nos van dando otro tipo de situaciones donde nosotros vamos escogiendo. El asunto es que a medida que vamos escogiendo, vamos viendo que realmente podemos experimentar diferentes finales o incluso podemos devolvernos para tomar decisiones distintas. Por ejemplo, en la tercera decisión, que es esta que está aquí, o sea, aquí llevamos una, que es la de la marca de los cereales, aquí hay otra, y en esta tercera, básicamente, a él se le presenta una oportunidad y nos preguntan que si él debe de aceptar la oportunidad o rechazarla. Si, por ejemplo, la aceptamos, pues tenemos un final, ¿sí? Si la refutamos o la rechazamos, entonces la historia sigue por este otro camino que vemos por acá y ahí empieza a verse que se empieza a complicar en cuanto a las decisiones que tomamos o incluso vemos que, por ejemplo, en esta parte de aquí, él se devuelve hasta que, si él quiere, puede hacernos devolver hasta que tomemos supuestamente la decisión acertada, ¿sí? El caso es que a medida que va avanzando la historia, miren que el mapa empieza a complicarse bastante, ¿sí? Esta película, por ejemplo, tuvo mucho material para subir al mismo tiempo a Netflix. Básicamente se decía que eran 40 horas de video subiendo simultáneamente. Eso es algo casi que una proeza porque es muchísimo el material para poder tenerlo disponible todo al tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, subo algo y el interactor empieza y lo otro que subo, es decir, el material no está disponible, pues puede entonces generar enlaces rotos. Por eso en el caso de Netflix decidieron subirlo todo al tiempo, porque los usuarios de Netflix son bastante activos y reactivos, entonces no se dan la espera, ¿sí? Entonces, en el caso de esta película, básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 finales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren que realmente tenemos una historia que puede tomar muchos caminos, ¿sí? Ahora, ¿se puede hacer de forma con los medios que tenemos? Claro que se puede hacer. Mis estudiantes lo hacen cada semestre. En este caso, por ejemplo, les muestro diferentes flowcharts o mapas interactivos de mis estudiantes. Todos ellos muy creativos y han generado mapas todos muy distintos, como ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, ¿qué se puede hacer en video? Sí, pero también se puede hacer tanto en imagen como en texto. Digamos que desde cualquier elemento en lo digital que pueda generar un enlace, se puede generar entonces una narrativa ramificada. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este mapa, que miren que es un mapa en donde, aunque el interactor experimente un cómo distinto, o sea, el desarrollo es distinto, igual llegamos a un mismo final. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa en donde, digamos, tenemos solo dos decisiones y si tomamos la errada, el personaje muere. Si tomamos la correcta, por así decirlo, la historia continúa. Aquí tenemos otro mapa que es bastante complejo, que es muy parecido a la estructura paralela que les mostré anteriormente, en donde al principio los personajes tienen que tomar si se van por la decisión de si se van por la montaña o si se van por la cascada. De acuerdo a lo que yo decida, tengo un recorrido diferente, llego a un mismo punto y aún así en ese mismo punto empiezo también a tomar decisiones que me llevan a experiencias diferentes. En este caso, ellos crearon 7 finales distintos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de
del de la derecha es un flowchart en donde tenemos una historia con 3 finales, pero la estructura era bastante particular. Ellos decidieron hacer un poco una combinación de todo y básicamente todo depende de la creatividad. En la parte de abajo tenemos, por ejemplo, un mapa muy complejo, ¿sí? Pero es un mapa que en últimas pretendía que no importa por dónde empezaras, tú tuvieras que ver todo. Ese era el propósito de estos chicos y lo logran, ¿sí? A través de la estructura ramificada. Lo más difícil que a ellos les costó es justamente encontrar la forma que el interactor recorriera toda la historia sin perderse ningún pedazo. Entonces, miren que no importa realmente lo que nosotros tengamos en mente, podemos generar historias de este tipo. Sin embargo, no es el único modelo en las narrativas interactivas. Tenemos el modelo interrumpido. Este modelo interrumpido básicamente es el que todos los jugadores de videojuegos conocen, especialmente los videojuegos de aventura. ¿De qué se trata este modelo narrativo interactivo? Dice Berenguer que con este modelo tú simplemente lo que haces es que experimentas la historia, ¿cierto? Pero te interrumpen la historia para que tú realices una acción. La acción puede ser cualquier cosa, ¿sí? Sin embargo, en los videojuegos, pues básicamente tenemos que es pasar de niveles. Incluso, por ejemplo, juegos que son lúdicos más no narrativos han encontrado de esta manera volverlos narrativos. Me explico. Por ejemplo, tenemos el caso del Mahjong, que es el juego de hacer parejas asiático, ¿cierto? Pero para que sea más atractivo para la gente, le montan historias en donde para poder pasar obstáculos tengo que pasar un nivel del Mahjong. Incluso hasta Solitario, que es un juego común para todos, ya empezó a tener esta tendencia de incluirle una historia y a partir de interrumpirla y que la gente haga niveles de Solitario, poder continuar la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que es narrativo tiene un mayor enganche en el público. Aquí tenemos un ejemplo que es Crash Bandicoot, que es muy popular digamos, en los jugadores de videojuegos, pero un juego que tiene este modelo que es aún más popular es Mario Bros, ¿sí? Mario Bros básicamente te dicen que tienes que salvar a la princesa y tú tienes que recorrer un nivel, ¿cierto? Ahí no está, entonces debes de ir al otro y así sucesivamente hasta que llegas al castillo donde sí está la princesa. Entonces, básicamente esa es la estructura. En el caso, por ejemplo, de Crash Bandicoot, la historia es que ese científico que está ahí es un científico loco que quiere tomarse la isla y entonces este personaje de Crash tiene que pasar los niveles para poder ir acercándose al científico y poder pues salvar la isla, ¿sí? Entonces, de eso se trata este que es el interrumpido, es uno de los más populares. Y finalmente está el modelo orientado a objetos. Este es un modelo de mucha inmersión. O sea, en este modelo sí que necesitamos la interacción. Recordemos lo que yo les había hablado arriba sobre la diferencia entre la interactividad y la interacción. Es decir, en los otros dos modelos solamente necesitamos una relación entre la persona y la máquina. Pero en este modelo sí necesitamos que la gente participe entre sí. Usualmente tienden a ser modelos en línea, pero están basados en los juegos de rol, pues que efectivamente los juegos de rol no nacieron en lo digital, sino que nacieron en lo análogo. Eran juegos de mesa donde las personas se reunían alrededor de un tablero y cada uno escogía un personaje y desarrollaban la historia en el momento, ¿sí? Y había siempre un moderador que les ponía obstáculos. Bueno, eso mismo sucede, pero en lo digital. Entonces, para poder que funcione en lo digital, pues las personas tienen que estar conectadas en línea, ¿sí? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Fortnite, que es un
un videojuego para celulares en donde los personajes, o usted es un personaje que usted crea, ¿sí? Que usted viste, que usted tiene sus armas y que a usted lo tiran en una isla y usted tiene que empezar a sobrevivir y no dejarse matar por los otros participantes, y todo esto sucede en línea. En el caso, por ejemplo, de los Sims, que también es muy popular, básicamente a ustedes le dan un espacio en blanco y usted tiene que crear tanto los personajes como la interacción entre ellos. Tuve, por ejemplo, una conocida que ella empezó con una familia normal, luego empezó a disfuncionar la familia y llegó como a una quinta generación donde ella, la imaginación la llevó a tener hombres lobo y vampiros y todo esto, porque digamos que a medida que iba pasando el tiempo, ella iba complicando un poco la situación de estos personajes. Pero, como dicen los mismos creadores de los Sims, casi que ellos han ganado dinero a partir de lo que los usuarios crean. Ellos simplemente han puesto la plataforma. Esa fue una de las declaraciones de estos creadores. También hay otros como Minecraft, ¿sí? O como Second Life. En el caso, por ejemplo, de Second Life, es una plataforma para los computadores en donde el propósito es que la gente tenga una segunda vida, pero en el mundo digital. Y en esta plataforma usted puede ser lo que quiera, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser hombre lobo, puede ser vampiro, puede ser un robot, puede ser un vehículo. Usted puede nadar, puede volar, puede bailar, puede caminar, puede correr, puede lo que quiera. Incluso usted puede ganar dinero y volverlo dinero real. Es más, hay gente que ha pagado por que su personaje o su avatar vaya o asista al concierto virtual de uno de sus artistas favoritos. Uno de los artistas más reconocidos que se ha presentado en concierto en Second Life, por ejemplo, fue Madonna. Y la gente pagaba para ir al concierto de Madonna, pero en esta plataforma virtual. En este tipo de modelo, son muy, muy inmersivos. Los usuarios realmente viven la historia y son ellos los que son los co-creadores de la historia. Es decir, que la historia, a diferencia de los otros, no es el autor quien la crea, sino que en estos hay una participación bastante latente de los usuarios, ¿sí? Ahora, digamos que esos son los tres modelos que plantea Berenguer. Estos modelos pueden combinarse y pueden usarse para los propósitos que a ustedes se les ocurra. Puede hacer, por ejemplo, historias que tengan que ver con lo periodístico, puede hacer historias que tengan un propósito publicitario. Uno de los ejemplos es Hell Pizza, que es una historia para una pizzería en Nueva Zelanda, y ellos decidieron, para promocionar su aplicación de domicilios, hacer esta narrativa interactiva para que la gente, mientras esperaba la pizza, pues la disfrutara, ¿sí? Y así posicionaron su aplicación de domicilios, porque la gente empezó a regar el cuento de que tenían que experimentar la historia. En este caso, se trata de una historia de zombies, ¿sí? Tenemos otra historia de zombies que es 5 Minutes, pero quería mostrarles que aun cuando fuera de zombies podemos hacer, aunque sea pues del mismo tema, podemos hacer cualquier modelo, sea ramificado, interrumpido u orientado a objetos. En el caso, por ejemplo, de Hell Pizza, ¿sí? Okay, me les voy a dañar un poquito el final, ¿sí? Miren que la estructura... no está aquí. La estructura es ramificada, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos dos decisiones y dependiendo de las decisiones que tengamos, entonces me lleva a una consecuencia. El asunto, evidentemente, es no dejarse morir en esta situación zombie, ¿no? Ahora, el asunto de las narrativas interactivas es mucho, digamos, es muy amplio, tan amplio que de acuerdo a la tecnología, los creadores y los creativos, pues igual generan historias que tengan, digamos, un aporte desde la tecnología creada, ¿sí? Ejemplo, en este caso les voy a mostrar historias que tienen que ver con la tecnología de 360 grados.
¿Qué es la tecnología de 360 grados? Que nosotros podamos ver en 360 grados de forma lateral, ¿sí? Sobre el eje X y de forma vertical sobre el eje Y. Algunos, en la mayoría, no alcanzan los 360 del eje Y, sino que alcanzan solo 180. Sin embargo, se van a dar cuenta que realmente lo que la gente ha creado es impresionante. Entonces les voy a mostrar, ahí tengo 3, pero les voy a mostrar 2. Una que es de la ficción, es decir, de una historia creada, y otra que es de la no ficción, es decir, del registro de la realidad. La primera que vamos a ver es Pearl, que es el nombre de una chica, ¿sí? Y la idea es que usted va a conocer la historia de ella y del papá a partir del automóvil, ¿sí? Entonces, está montada en YouTube, y si ustedes se fijan en esta parte de acá, tiene unas flechitas que le indican que usted puede mover la imagen a cualquier dirección, ¿sí? Entonces miren que nos empiezan a contar a partir de situaciones que suceden dentro del carro, ¿sí? Pero igual nosotros podemos o estamos dentro del carro como si estuviéramos realmente dentro del carro. Entonces podemos ver el techo, ¿cierto? Podemos ver el piso, pero aún así la película sigue movilizándose, ya no se para mientras yo me muevo, sino que depende de usted qué quiera ver y cómo verlo y en qué dirección o desde qué ángulo verlo. Nosotros vamos a experimentar la historia de este padre y de esta hija, todo dentro del carro, ¿sí? Es una historia muy bonita y se las recomiendo. Para quien desea verla completa, la voy a poner aquí en el chat. Y lo que usted tiene que hacer es movilizar con el mouse, ¿sí? Para ver, pues, digamos, esta dinámica de, el 360, del ángulo desde un 360 grados de posibilidades, ¿sí? En el caso de Lions o Leones, esta es una película de Nat Geo, no es la única película que National Geographic ha hecho. Ellos han hecho varias, les muestro esta, y básicamente ellos registran cómo es una situación dentro de una comunidad de leones. Entonces, miren que ahí empieza el narrador, él está diciendo que está contando la historia de una madre y su cachorro en una comunidad de leones, pero al igual que en la otra historia, yo puedo, ¿cierto?, ver todo a mi alrededor. Puedo mirar, por ejemplo, el árbol que está encima mío, que me parece genial. Sí, puedo mirar el piso, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, no los estoy viendo, debe ser que ellos están movilizando, y miren que aquí ellos han cazado una presa. Y esta es, digamos, una de las formas también de contar historias, incluso dentro de una situación real, que en este caso es el registro de la realidad de esta comunidad de leones con su pequeño leoncito, ¿sí? Tenemos también otro tipo de experiencias. En este caso, es una campaña publicitaria de Honda, ¿sí? Esta campaña se llamaba The Other Side o El Otro Lugar, ¿sí? Y la idea era que usted, a medida que iba viendo el video, Honda le daba la oportunidad de conocer cómo un carro podría servir tanto para un hombre de familia como para alguien que toma riesgos mucho más
peligrosos, ¿no? Por así decirlo. Y lo único que usted tenía que hacer era que mientras veía el video, hundía la letra R, ¿sí? Y esa letra R le mostraba en simultáneo, como vemos allí, pues la otra historia. Entonces, una historia era de día y la otra historia era de noche. Y usted era bien particular lo que sucedía porque uno no comprendía cómo yo estoy viendo dos videos en uno solo. Y esto se debía a que la interactividad a partir de presionar el botón R me mostraba, por ejemplo, esta otra historia, ¿sí? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, otro video que muestra cómo se hace desde una tableta. Miren que la persona está hundiendo el dedo en la parte inferior derecha. ¿Sí? Esa era, por ejemplo, la interactividad y fue una campaña bastante exitosa y novedosa para uno. Finalmente, hay otro tipo de experiencias como esta que les voy a mostrar. Es una experiencia que fue pensada para promocionar un álbum de música. El álbum de música se llamaba Rome o Roma y realmente la historia interactiva es dirigida por Chris Milk. Básicamente esta historia lo que hace es contar los sueños que tiene una persona a partir de 3 diferentes situaciones e incluso las personas podían crear cosas que esa persona podía ver en los sueños. Ya les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, él le dice a uno que uno a partir del movimiento del mouse puede, digamos, alterar el entorno, ¿sí? Y a su vez, aquí vemos así vemos lo que está viendo en la imaginación el personaje. Entonces voy a dejarlo un poquito para que ustedes miren a qué me refiero. Entonces miren que aquí empiezo yo a mover el mouse, ¿cierto? Y a medida que yo muevo el mouse, empiezo a generar lo que el personaje está imaginando. Y así vamos experimentando diferentes, digamos, escenarios en donde nosotros pues plasmamos lo que esta persona está imaginando. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es apixelar la imagen. Ahora, ¿cómo así que uno puede crear dos sueños también de esta parte? Resulta que al final de los escenarios, ellos tienen un escenario como un desierto y dentro de ese desierto, los usuarios podían crear figuras que iban a estar incluidas dentro de este escenario. ¿Qué figuras crearon los usuarios? Pues vamos a ver. Un momento, por favor. El enlace. Entonces, aquí vemos, ¿sí?, que podemos explorar los sueños de los que otros crearon. Entonces, por ejemplo, él me muestra todo lo que la gente ha creado dentro de este desierto. Aquí tenemos, por decir, algún oasis con un arbolito. Igual miren que yo lo puedo mover 360 grados y él aparece cuando uno llega al final del recorrido de Rome, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, alguien creó un arco iris con
un poco de oro al final, pero la gente ha creado de todo, incluso logos. Aquí tenemos el logo de Chrome, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, como un Partenón, ¿verdad? Y miren que aquí, por ejemplo, combinamos modelos. No solamente la parte interactiva, que es donde yo a partir de un movimiento hago una acción, sino que a su vez también involucro a los usuarios dentro de la experiencia, digamos, interactiva, ¿sí? Entonces, miren que las historias interactivas pueden ser de 1000 formas, tanto como la creatividad que tengan los autores y creativos, como la tecnología nos lo permite. Gracias por su atención, me alegra haberlos tenido acá y pues quedo pendiente de sus preguntas. Así es, profesora, ingresaron unas preguntas. Eh, Damos paso primero al paso comercial y de último resolvemos las preguntas, ¿te parece? Listo. Así es, les invitamos a todos a inscribirse a nuestra especialización en comunicación y periodismo digital de la Universidad Autónoma de Occidente. Esta especialización es modalidad virtual. Para los interesados pueden escribirnos al correo de extensión @uao.edu.com o al correo promotor comercial 6@uao.edu.com o escribirnos a nuestro WhatsApp 302-441-9012. Ahí les brindaremos toda la información necesaria y respectiva. Ahora sí, profe, paso a leerte las preguntas que entraron durante el video. La primera pregunta es de la señora Adriana Hurtado. Buenas noches. ¿Existen diferencias entre narrativas interactivas y narrativas transmedias? Sí, no y cuáles. Profe, ¿sí me escuchaste? Profe, ¿nos escucha? Laura, la profesora Isabel tiene un pequeño inconveniente con el audio, ya lo soluciona. Vale, profe, entonces quedamos pendientes. No, no estoy escuchando nada. ¿Ya nos escuchas? Sí, ya escuchamos. Ah, bueno, listo. Entonces, pues la verdad no estoy escuchando nada, pero tengo las preguntas aparte que me han hecho ustedes en el chat, entonces vamos a irlas respondiendo, ¿listo? Antes de esta parte, quisiera saludar a nuestra decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, que está dentro del público, y un caluroso saludo, decana. Buenas tardes a todos. Gracias, Isabel, por esta conferencia tan interesante. Y gracias a todos los participantes. Gracias.
¿Profe, escucha? ¿Profe? Pero tenemos un problemita de audio, ya la profe lo está solucionando. Regálanos 5 minutitos, por favor. Listo, bueno, entonces vamos a iniciar. La primera pregunta que veo que me hicieron fue, ¿qué diferencias existen entre las narrativas interactivas y las transmedia? Listo. Es muy importante que ustedes tengan claro que una narrativa interactiva puede hacer parte de una experiencia transmediática. ¿Qué es entonces una narrativa transmedia? Una narrativa transmedia es una narrativa que se expande, ¿sí? Que se expande a través de diferentes medios. Es muy importante que tengamos clara la diferencia entre expandir y fragmentar. En la transmedia, la historia se expande, pero no está fragmentada. ¿Qué significa eso? Que aunque esta experiencia transmedia está en diferentes medios y usted la puede explorar en diferentes medios, es decir, que puedo tener una historia en los videojuegos, una historia en libros, una historia en películas, una historia en cómics. Todas esas historias son independientes unas de otras y no dependen de la otra para poderse entender. Entonces, estas historias todas complementan o hacen parte de un solo universo, pero no dependen una de la otra. Como la transmedia implica que estas historias puedan darse en diferentes medios, por lo tanto, uno de esos medios puede contener una narrativa interactiva. Y las narrativas interactivas, pues ya les expliqué de qué se trataba. Sin embargo, esa narrativa interactiva dentro de la transmedia debe de ser independiente, es decir, que aunque, digamos, tenga participación en ese universo, no requiera de otros medios para entenderse. Un ejemplo muy bueno es Harry Potter. Harry Potter empieza con los libros, luego se hace una adaptación de los libros a las películas, pero las películas a medida que van avanzando empiezan a diferenciarse un poco de los libros. Sin embargo, usted, por ejemplo, no solamente tiene, las películas de Harry Potter, sino que dentro del universo de hechicería de Rowling, porque incluso ya está tan grande que no se llama el mundo de Harry Potter, sino el universo de hechicería de Rowling, es decir, de J.K. Rowling, que es la autora. Entonces, en esas películas tenemos otras historias como la de Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas, que nada tiene que ver con Harry Potter, pero pertenece a su mismo universo por varias razones. Por ejemplo, una, está el director de la escuela de Hogwarts. Dos, uno de los libros que tiene Harry en su vida académica es uno de los que escribió, pues, Newt Scamander, que es el personaje principal de Bestias Fantásticas. Y tres, digamos que no solamente aparece el señor, pues, director de la escuela, sí que es Dumbledore, sino que aparecen, pues, otros personajes y sobre todo son los mismos, digamos, criaturas fantásticas que pertenecen evidentemente, pues, al mismo universo. Sin embargo, no solamente tiene eso, Harry Potter tiene muchos otros productos y este mundo, incluso como les dije, es tan grande que tiene un videojuego, bueno, tiene muchos videojuegos, pero hay uno en especial que es para celulares, que cuenta una historia que tampoco tiene que ver con Harry Potter, pero se desarrolla en Hogwarts, sí, que es la escuela de Harry Potter. Entonces, en términos temporales, estaría un poco antes de cuando Harry entra a la escuela, al colegio, y sí tenemos relación, por ejemplo, con los hermanos de Ron, que es uno de los personajes principales de Harry Potter, pero nosotros solamente, digamos, no tenemos relación con Harry Potter, solamente tenemos la experiencia de una historia diferente dentro de Hogwarts, pues, que es el colegio. Entonces, digamos que ahí tenemos una historia que es interactiva dentro del universo transmediático, pues que ya no podemos decir de Harry Potter, sino del mundo de hechicería de Rowling. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿qué herramientas están disponibles para hacer diagramas o mapas como los que estás mostrando en la película? Bien,
hay herramientas como Spaceboard, ¿sí? Pero tú los puedes hacer, mis muchachos los hacen en Word, los hacen como mapas conceptuales, los hacen hasta en PowerPoint, he visto que los hacen. Realmente pensarlo no es tan difícil, simplemente hay herramientas como Spaceboard que te digo, y herramientas también para montar este tipo de sistemas interactivos. En términos de video, YouTube lo permite, y también hay otra aplicación que se llama Hello Echo, se los voy a poner aquí. Sí, y ahí tú puedes montar películas interactivas e incluso, por ejemplo, Walmart, que es una marca muy importante en Estados Unidos, empezó a subir tutoriales allí como parte promocional de, digamos, los productos que ellos venden, ¿sí? Que ellos, por ejemplo, tienen supermercados y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí tú puedes subir tutoriales interactivos, películas interactivas, documentales interactivos. Es impresionante lo que uno puede hacer. Ahora, en términos de texto y de imagen, realmente cualquier página web, porque cualquier página web permite que tanto el texto como la imagen se vuelvan hipervínculos desde la perspectiva del modelo ramificado. En cuanto al modelo interrumpido y al orientado a objetos, ahí se requiere, por ejemplo, sistemas donde uno pueda generar, digamos, videojuegos, ¿sí? Tipo videojuegos o interactividad si uno no sabe programar. Si uno sabe programar, pues uno puede generar su propia plataforma, ¿sí? Pero digamos que depende pues del modelo que vayamos a escoger para realizar. El más fácil es el ramificado, como les dije ahorita, porque se da a partir de los enlaces o hipervínculos y eso casi que o sea, casi no, todas las plataformas digitales lo permiten. En cuanto a los mapas, como te dije, básicamente no es donde tú puedas establecer relaciones o dibujos o mapas conceptuales. Hay gente que me lo ha hecho en Word, así que no hay problema. Hay aplicaciones para eso como Spaceboard, pero digamos que no es un limitante. ¿Conoces ejemplos de narrativas interactivas usadas para marcas comerciales? Sí, por ejemplo, ahí les mostré 3. Una era Honda, otra era Hello Pizza, otra era Nat Geo, y como les digo, también hay muchas otras marcas que lo han usado, como por ejemplo, pues, bueno. Luego me dicen, esta modalidad de narrativa permitiría realizar práctica profesional en salud, por ejemplo, en fonoaudiología, ahora que no podemos hacerlo de manera presencial. Digamos que hoy en día les cuento que incluso hay escuelas de medicina que tienen plataformas digitales donde estudian anatomía. Digamos que no es entonces, no habría una restricción por qué no hacerlo en fonoaudiología, pero todo depende pues de que haya un creador que se dedique a generar no solamente la plataforma, sino una metodología pues para que sea efectivo para los resultados de aprendizaje que pretenda ese curso, ¿no? Bueno. Otra pregunta. ¿Qué esta modalidad de narrativa permitiría realizar allá? ¿Qué tanto depende la creatividad de la tecnología? ¿Van simultáneamente, primero lo creativo y luego lo tecnológico? A ver, lo tecnológico ha ayudado a que la gente piense las otras posibilidades que podrían hacerse. Sin embargo, la creatividad del ser humano es muy amplia, ¿sí? No es simplemente la herramienta, sino lo que yo como persona creativa haga con la herramienta. Les puedo decir que la mayoría de herramientas digitales salen al público pensados para una cosa y en el momento en que llegan a las manos del público se vuelven otra cosa. Un ejemplo es Instagram. Instagram es una red social que empieza para ser una red donde los fotógrafos amateurs y profesionales puedan compartir sus fotos. Y Instagram se vuelve en algo mucho más allá. En estos momentos casi que es parte del comercio de productos y los creadores ni siquiera se llegaron a imaginar
que Instagram podía servir para eso, porque Instagram en estos momentos se volvió, por ejemplo, promotor de culturas como la Fit, por ejemplo, incluso generó un tipo de influencers distintos e incluso, por ejemplo, podemos tener, digamos, dinámicas en Instagram que en su principio ni siquiera se concebía, ¿sí? Así que realmente la tecnología es una herramienta, pero lo que hagamos con ella es básicamente lo que plantea la diferencia, ¿ok? Bueno. ¿En la transmedia se debe trabajar el prosumidor para considerarse como tal? Bueno, inicialmente cuando Henry Jenkins publica lo de la transmedia, solamente se piensa desde la expansión de una historia o de algo en diferentes medios. Sin embargo, cuando volvemos otra vez al asunto que llega a las manos de los usuarios, porque aquí ya no estamos hablando de consumidores, sino que pasaron a ser productores, entonces prosumidores, entonces estos usuarios empiezan a crear y empiezan a generar otras historias que igual se expanden en otros medios. Por lo tanto, desde la definición de Scolari, él lo que hace es que amplía un poco la definición y plantea que es necesario que los prosumidores tengan un rol activo en esta expansión. Primero, bibliografía, links que nos recomiendes para profundizar el tema. En términos de bibliografía, les recomiendo, por ejemplo, Henry Jenkins, les recomiendo John Green, les recomiendo Carlos Scolari, les recomiendo, por ejemplo, bueno, si quieren les paso todos los enlaces que tuvimos hoy, se los voy a poner en el chat para quien quieran un poco, pues tenerlos a la mano. Pero digamos que y hay bibliografía que se está construyendo y hay otras pues que digamos que ya está como estos personajes insignia. Obviamente el que les mencioné ahorita que se llama Xavier Berenguer, también hay otra señora que se llama Carrie Hitter que ella está dedicada a analizar la interactividad y cómo medirla. Y pues Carlos Scolari. Hola, ¿nos puedes enviar enlaces de videos? Ok, listo, ahí ya les envié. Entonces, creo que con eso logré contestar todas las preguntas. Me acaba de llegar una. A ver, ¿qué nos puedes mencionar sobre storytelling? El storytelling, básicamente, la traducción es narrativas, es decir, todo lo que cuente una historia. Y el storytelling o las narrativas se usan hoy en día básicamente para todo. Incluso en la publicidad hay una nueva tendencia de que usted no simplemente dé un comercial, sino que cuente una historia para tener más engagement o más enrolamiento del público con su producto o marca o servicio. ¿Por qué? Pues porque justamente las historias siempre van a lograr que la gente se sienta más identificada o simplemente genere una conexión emocional, como yo les decía con los otros juegos. ¿Tienes algunos tips para crear una comunidad a raíz de nuestra narrativa transmedia que el público se convierta en nuestro fandom? Bueno, digamos que para poder generar eso hay que pensar un poco sobre el paradigma tecnológico. El paradigma tecnológico tiene 5 características, pero en este caso la tercera que trata sobre la lógica de interconexión implica cómo yo voy a hacer para que mi producto, en este caso narrativo transmedia, se circule dentro de lo digital. Y eso tiene que ver en cómo funciona la red. La red básicamente funciona que entre más puntos de interconexión es más atractiva. Por lo tanto, yo tengo que lograr que otras personas que tengan una red más grande, pues, por ejemplo, recomienden mi producto para que ese producto pues llegue a más personas. Pero esa no es la única estrategia. En últimas, si el producto es bueno y cuenta una muy buena historia, el voz a voz también se va a encargar de que las personas orgánicamente recomienden tu narrativa. Entonces, digamos que esa es la dinámica desde el orgánico. Obviamente también hay dinámicas desde lo pago, ¿sí?
E incluso en algunas ocasiones, como la narrativa paciente, ayudó mucho, no solamente, digamos que se diera esta dinámica orgánica en la red, sino que a partir de los premios que obtuvo e incluso a partir de las notas que le hicieron medios masivos tradicionales, logró difundirse y es una de las narrativas transmedia más populares tipo documental que hay en el país. Así como otra que se llama Picó, que es sobre la cultura musical de la costa Caribe. Y creo que con eso cerramos la lista de preguntas que me habían mandado. Y sí, esas son todas las preguntas que me hicieron llegar. Me agrada mucho haberlos tenido aquí. Espero haberles respondido a todas sus preguntas y que tengan una muy buena noche. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para todos por su asistencia. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Recordamos a todos los asistentes para entrar en contacto con nuestra docente y obtener información de especialización, escribir a extensión @uao.edu.co.